aunque los talleres son para padres, no necesariamente nos vamos a enfocar en cuestiones que tienen que ver con la crianza meramente, sino justamente en enriquecer nuestras habilidades como personas, porque si como personas, como adultos, como mujeres, como hombres estamos bien, nos sentimos bien, tenemos las habilidades suficientes, pues vamos a poder tener un mejor desarrollo de nuestras relaciones sociales y eso también nos va a conllevar a tener un mejor desarrollo de nuestra crianza. Entonces, eh, les voy a compartir justamente la presentación que preparé para ustedes acerca de la asertividad. Y bueno, ya entrando en materia, la asertividad. Y yo aquí le puse esta pregunta, ¿qué es y con qué se come? ¿Por qué? Porque pues tal vez eh, no es un término que escuchemos constantemente o no es un término que sea como parte de nuestro día a día, de nuestro vocabulario. Estoy viendo las miniaturas de los participantes, entonces si tienen alguna duda también, si tienen algo que no les quede claro, lo podemos ir abordando en el instante en el que se está hablando, o bien pueden dejar sus preguntas al final. Vamos a comenzar. ¿Qué es la asertividad? Bueno, la asertividad es una habilidad de la comunicación. Nosotros somos seres que necesitamos comunicarnos constantemente y como sabemos, no solamente hay una comunicación verbal como la que yo estoy teniendo, también hay comunicación no verbal. Pero dentro de este tipo de comunicación, bueno, ya sea la verbal o la no verbal, hay diferentes habilidades. La asertividad es una de ellas. Y como una habilidad, no es algo con lo que nacemos. Los que tienen la habilidad para nadar, pues al final tuvieron que desarrollarla también. Entonces, como habilidad, la asertividad tenemos que desarrollarla nosotros. Es nuestra responsabilidad desarrollarla. Eh, ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos va a permitir expresarnos, expresar de manera congruente lo que pensamos, sentimos, necesitamos o queremos de una manera clara, de una manera respetuosa, de una manera directa, sin pasar por encima de los demás, pero tampoco quedarnos callados cuando algo nos molesta o nos afecta. Si podemos ver en esta imagen, pues es justamente, vemos un poquito del cerebro, un corazoncito y esta parte de que están hablando, ¿verdad? Tenemos que, la asertividad, perdón, nos lleva a ser congruentes de lo que pensamos con lo que sentimos y lo que expresamos o cómo, ya sea que lo expresemos verbalmente o también conductualmente. Y a mí me gusta ponerles este ejemplo. ¿Qué tan congruente es cuando una persona tiene hambre y se enoja? Y demuestra su hambre estando enojado? No sé si conozcan a alguien o si a ustedes les pase, pero pues déjenme decirles que no es nada asertivo. ¿Por qué? Porque el hambre no es una emoción. El hambre es una sensación o es una necesidad física, la necesidad del alimento. Por lo que no hay una congruencia en expresarlo de manera con una emoción, por ejemplo, enojándonos. Y yo he escuchado, ¿no? Ah, tiene hambre. ¿Está enojado o está enojada porque tiene hambre? Dale de comer y se va a poner contento. Bueno, sí, la saciedad, el ya no tener hambre sí nos puede producir felicidad, satisfacción, pero no necesariamente tenemos que demostrar que tenemos hambre enojándonos. Sí, podemos decir simplemente, tengo hambre, eh, me siento hambriento, ¿ok? Eh, y quiero empezar con esta parte. ¿Qué no es la asertividad? Bueno, la asertividad, bueno, gritar, imponer, amenazar, ser duro o ser grosero, pasar por encima de los demás, no es asertividad, eso es agresividad. Entonces, asertividad no es que voy a hacerme escuchar gritando o imponiendo mis ideas o amenazando, ¿no? Pues si no haces lo que yo quiero o lo que te estoy diciendo, eh,
no sé, no me estás respetando. Eso es amenazar o imponer nuestro punto de vista, nuestra opinión, y no tiene que ver con la asertividad. Pero también callar lo que sentimos, aceptar todo lo que nos dicen o lo que nos piden, eh, intentar no tener conflictos con los demás, o sea, evitar este conflicto, o el ceder a peticiones para no incomodar a nadie, o dejar que otros decidan por mí, es pasividad y tampoco es asertividad. Dar explicaciones muy largas, con mucha información, para que nos permitan decir que no, es justificación, tampoco es asertividad. El decir no puedo, no quiero o no estoy de acuerdo, es suficiente y debería ser suficiente. Es decir, oye, es que necesito que vengas a las 7 de la mañana y decir, híjole, es que justamente a las 7 de la mañana tengo que ir a darle su medicamento a mi abuelita y aparte tengo que pasear a su perro enfermito. No, simplemente es no puedo o no quiero. Debería ser suficiente, pero nuestra cultura, la manera en la que se nos ha enseñado que debemos ser, y que nos lleva a ser condescendientes, pues nos lleva a esta parte de que no, a veces no es suficiente, ¿no? Decir no, no quiero. El victimizarnos, el hacer sentir culpable a otros, el hacer comentarios indirectos o sarcásticos, eso es manipulación, no es asertividad. La asertividad es ser directo y no juega con las emociones de los demás. Em, Tampoco es egoísmo. Ser asertivo no es ser egoísta. ¿Y a qué me refiero? Pues que defender nuestros límites no significa que no me importen los demás. El defender mi postura, el defender mis anhelos, el defender mis deseos, el defender lo que yo quiero hacer o lo que yo no quiero hacer, no es ser egoísta. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Estamos como acostumbrados a tener que ser condescendientes porque así actúa una buena persona o porque así actúa un buen cristiano, y no, no es ser egoísta. El ser asertivo no es directamente que estamos siendo egoístas y que no nos importan los demás, porque ser asertivo justamente es buscar el equilibrio. Yo valgo, pero tú también vales. No vales más que yo, pero tampoco yo valgo más que tú. Tampoco es tener siempre la razón. Podemos ser asertivos, pero también equivocarnos. Y yo le puse, o sea, hay que aceptar que las equivocaciones también suelen ser enriquecedoras. Y parte de ser asertivo es saber aceptar cuando alguien te dice, estás equivocado. ¿Sabes qué, Jacqueline? Creo que estás equivocada, porque las cosas pues no son tan así como tú las ves. Y yo tener la facultad, esa asertividad de aceptar esa crítica o de aceptar esa corrección y decir, tienes razón, no es tan así como yo lo veo, ¿no? Entonces, no siempre voy a tener la razón. La asertividad no es perfección, es comunicación clara y es una comunicación respetuosa. Entonces, eh, como ya les dije en un inicio, ¿no? Es una habilidad que debemos desarrollar y como tal esta habilidad no la vamos a tener de un día para otro y no la vamos a tener todos los días. Para algunas situaciones podemos ser muy asertivos y para otras nos falta y para otras de plano no somos nada asertivos, pero es algo que tenemos que ir descubriendo y desarrollando en nuestra cotidianidad y en todas las situaciones en las que debamos poner en práctica esta habilidad. Tampoco es controlar las reacciones del otro o de la otra persona. ¿Y a qué me refiero? A que pues como soy asertivo, entonces tú tienes que tomar las cosas como yo te las estoy diciendo. Y no, nosotros, cada uno es responsable de cómo hablamos y de cómo lo decimos, pero no de cómo responde la otra persona o no de cómo lo interpreta la otra persona. Eso no es nuestra responsabilidad. Es muy importante que aprendamos a reconocer que sí es mi responsabilidad y que ya no. Es verdad que es mi responsabilidad eh, informar o dar la información que yo quiero dar,
de la manera más clara posible. eh, y podemos hacer preguntas como, bueno, me refiero a esto, o tú cómo lo entendiste, ¿no? Esa es mi responsabilidad, asegurarme que la otra persona lo esté entendiendo, pero no necesariamente obligar a la otra persona que lo entienda de esa manera. Entonces, si yo estoy segura de que yo dije las cosas tal cual yo las sentía, de manera clara, concreta, respetuosa, pues ya la manera en la que lo tome la otra persona ya no me corresponde a mí. ¿Por qué es importante desarrollar la asertividad? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque la asertividad nos va a ayudar a evitar conflictos innecesarios. Ejemplo, eh, bueno, no sé si recuerdan que hace la semana pasada mi esposo les daba este ejemplo de cuando lo mandé por frijoles, porque ya íbamos a sentarnos a comer, y yo le dije, tráeme 2 bolsitas de frijoles. Yo, en mi cabeza, dije, pues él va a saber que son frijoles refritos porque ya nos vamos a sentar a comer. Y mi esposo me trajo frijoles crudos, 2 kilos de frijoles crudos. Entonces, aunque en ese momento me molesté, porque para mí fue así como de, a ver, es que Eduardo, ¿cómo es posible que dándote cuenta de todo este contexto se te haya ocurrido traer frijoles crudos? Pero no fue su responsabilidad del todo. Fue también mi responsabilidad porque yo debía haberme asegurado que él había entendido mi instrucción o mi petición. O debía haber sido más clara en decir, tráeme 2 bolsitas de frijoles, este, la costeña, bayos, refritos, tal vez. Pero también parte de su responsabilidad fue que no preguntó, que él también en su cabeza dijo, ah, pues voy por 2 kilos de frijoles, pero nunca preguntó, como aclarando, 2 kilos crudos, negros o bayos, o no sé, ¿no? O sea, él también, o sea, ahí fue una cuestión compartida de responsabilidad, tanto él por no preguntar, no asegurarse, pero yo también de no asegurarlo. Entonces, si yo hubiera sido más asertiva en esa situación, nos hubiéramos evitado ese conflicto. De que me enojé, de que él se dio cuenta, de que tuvimos que ir a cambiar los frijoles, de que pues ya se atrasó un poco más la comida, etc. También nos va a ayudar a establecer límites saludables en las relaciones personales y profesionales. Esta parte de los límites también va a ser un tema que vamos a tocar de manera específica porque los límites también son muy importantes que aprendamos nosotros a establecerlos, a hacerlos respetar, pero también a respetar los límites de los demás. Eh, Y la asertividad pues nos va a llevar a eso, a poder establecer estos límites sanos. También nos ayudará a aumentar la autoestima. ¿Por qué? Porque si yo soy de las personas que permito que otros decidan por mí, entonces mi autoestima se va a ver mermada porque yo voy a interpretarme a mí misma que mi opinión no vale, que no tengo el suficiente poder o valor o mi voz no vale lo suficiente como para que me escuchen. Y eso tiene que ver justamente con esta parte de la autoestima. Todo esto me gustaría que lo piensen de manera personal, pero pues somos papás, entonces también que podamos llevarlo también justo a nuestros hijos, ¿no? ¿En qué le va a ayudar también a nuestros hijos? También nos va a ayudar el ser asertivos a defender nuestros derechos, a decir, no, esto no está bien, esto no es correcto, y justamente en esta parte de los límites, pues si mi derecho es que ser respetado y aquí no me están respetando por este límite que yo misma he puesto, mejor me retiro, ¿no? Eh, con respeto y todo, pero también es bueno hacer esa separación. También nos va a ayudar a reducir el estrés y la frustración de, por ejemplo, eh, como retomando este ejemplo de los frijoles, la frustración que yo sentí de es que cómo es posible, ¿no? Si yo hubiera sido asertiva, pues esta frustración o este estrés no hubiera llegado, no hubiera aparecido, ni hubiera turbado ni ese momento ni mi relación con mi esposo. También nos va a ayudar a tomar decisiones con más confianza porque sabremos que estamos actuando de la manera correcta, en base o basados en mis valores o en nuestros valores y que eso pues nadie nos lo va a mover.
y también nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones personales, familiares y laborales. Por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Cómo nos va a ayudar la asertividad? Pues justamente en esta parte, si recuerdan cuando hablábamos también de los adolescentes, de esta etapa de la adolescencia, si yo le enseño a mi hijo y yo modelo y moldeo en mis hijos la asertividad, ellos me ven siendo asertiva, ellos me escuchan siendo asertiva, ellos ven cómo tomo decisiones asertivamente, pues ellos también van a empezar a hacerlo. Y si yo abro este canal de comunicación de decir, a ver, dime lo que sientes de manera asertiva, obviamente, ¿no? Entonces me podrá decir, a ver, mamá, es que yo creo que esta decisión que estás tomando está siendo muy injusta por esta razón. Y yo voy a entender y validar esa parte. Ok, entiendo que lo veas así, pero también te voy a hacer ver la parte, mi postura, ¿no? Y asertivos nuestros hijos y asertivos nosotros, pues entonces vamos a evitarnos todo esto. Nos vamos a evitar conflictos innecesarios en la crianza, nos vamos a evitar estrés y frustraciones en la crianza, vamos a ayudarle a nuestros hijos y como familia a tomar decisiones eh, con mucha mejor base o con más comunicación. Ahora, quiero comentarles cuáles son algunas de las características de una persona asertiva. Una persona asertiva va a decir que sí cuando quiere decir sí y no cuando quiere decir que no. Y a veces, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes también, pero muchas veces he dicho que sí cuando quería decir que no, o muchas veces he dicho que no cuando quería decir que sí. Y eso que me ha acarreado, pues justamente esta frustración, ¿no? O sea, eh, como este ejemplo, ¿no? De puedes venir a las 7 de la mañana, pues ya dije que sí, entonces pues ya fui, a lo mejor fui de malas, a lo mejor pues dejé otras cosas importantes por hacer eso, por no quedar mal con la otra persona, y pues va a desencadenar esta frustración, puede desencadenar algún otro conflicto y puede inclusive empezar a crear en mí un sentimiento hacia esa persona que creo yo está sobrepasando mis límites. Y a lo mejor sí sobrepasa mis límites, pero pues volvemos a esta parte de que no todo es su responsabilidad, sino que también es mi responsabilidad permitirle que pase mis límites. Una persona asertiva también va a expresar lo que siente sin culpa, pero recordemos que lo vamos a expresar de manera respetuosa, sin amenaza, sin imponer, sino voy a decir lo que yo siento y no voy a sentir culpa por eso. Porque cuántos tal vez no hemos sentido esa culpa de chin, es que lo dije y la otra persona se sintió mal y a lo mejor la otra persona lloró y entonces es que porque le dije eso que yo sentía, pues qué bueno que lo dijiste, ¿no? Y como lo decía, lo mencionaba anteriormente, lo que la otra persona como lo reciba o su reacción, pues ya no va a ser completamente nuestra responsabilidad si lo dijimos de manera asertiva. Obviamente, si se lo dije con la clara intención de lastimar, de humillar, pues ahí ya no estamos siendo asertivos tampoco. Una persona asertiva va a escuchar activamente. Recordemos que en esta parte de escuchar activamente es aprender a escuchar, no solamente a dejar que hable y esperar cuando se calle para ahora va la mía, sino voy a escuchar sus emociones, todo lo que me quiere decir. Pensémoslo en nuestros hijos, cuando ellos tienen, a lo mejor se enojaron porque les pusimos un límite o porque les cumplimos una consecuencia que ya habíamos hablado. Escuchar activamente es, o sea, sí, ya me dijiste que te sientes enojado, que te sientes frustrado, que tú querías ir, que tú querías comer, que lo que sea, ¿no? Escucho y valido. Ya, ok, hijo, hija, ya escuché lo que me estás diciendo, valido lo que sientes, pero pues a lo mejor la consecuencia no se va a cambiar. No lo hago para lastimarte, sino porque tienes que aprender. Una persona asertiva también va a respetar tanto las propias necesidades como las de los demás. Por ejemplo, eh, si yo de manera asertiva estoy aceptando que mi hijo quiere, no sé, decidir lo que quiere comer el día de hoy.
¿Por qué? Porque en parte de su necesidad, digamos, a lo mejor un adolescente, un niño pequeño, lo pienso, por ejemplo, con mis hijos que son pequeñitos, pues su necesidad es comer pizza todos los días. Su necesidad es comer, no sé, cenar taquitos todas las noches, ¿no? Para ellos puede ser una necesidad, ellos no van a querer comer verduras, ellos no van a querer cenar algo saludable, ellos quieren chuchería, ¿no? Y si para ellos es una necesidad, yo respeto esa necesidad, entiendo que es una necesidad para ti, pero parte también importante de mi responsabilidad, como soy asertiva y sé que mi responsabilidad y mi necesidad también es mantenerlos saludables, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? A lo mejor no vamos a ir a los taquitos de la esquina, sino que aquí vamos a hacer los taquitos. A lo mejor no vamos a comprar una pizza comercial, sino vamos a hacer aquí nosotros nuestra pizza desde cero. Entonces, pues ahí ya estoy respetando tanto mis propios valores o mi propia responsabilidad como mamá, pero también respetando lo que ellos, esa necesidad que para ellos es una necesidad. Y vaya, si hablo de una necesidad así con niños chiquitos, vámoslo a algo más grande, en el matrimonio. Si para mi esposo es una necesidad que los conflictos se resuelvan en el momento en el que surge el conflicto, pero para mí no es importante resolverlo en ese momento porque yo necesito calmarme, entonces, ok, respeto tu necesidad, pero también te pido que respetes las mías. Y yo ahorita no quiero hablar, pero dame 5 minutos y ya lo vamos, o sea, no van a pasar 3 semanas para hablarlo, ¿no? O hacer de cuenta que nunca pasó, sino vamos a resolverlo, pero estoy respetando que tú quieras resolverlo en este instante, pero respeta esta parte que dame 10, 15 minutos. Una persona asertiva también sabe reconocer los errores sin necesariamente humillarse, ¿no? Pensando en este ejemplo que les daba de, bueno, ya expresé lo que sentía y la otra persona está llorando. Pues no voy a llegar a este punto de, ay, no, sí tienes razón, perdóname, no debí haberlo dicho, tú tienes la razón, las cosas deben ser así, con tal de que la otra persona no se sienta de esa manera, ¿no? Ahí ya estoy humillando mis necesidades, estoy haciendo a un lado mis necesidades por la otra persona. Entonces sí puedo decir, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname porque lo que dije no lo dije de la manera correcta, perdóname por haberte dicho esto de esta manera, pero sigo firme en que esto no me parece, ¿no? En que esto debe ser de esta manera. Y una persona asertiva también va a pedir aclaraciones cuando algo no le queda claro o va a pedir va a confirmar que a la otra persona se le está quedando claro. Por ejemplo, si mi esposo me dice, es que cuando tú haces esta comida, eh, pues me estás faltando al respeto. No sé, estoy inventando. Entonces yo no me yo siendo asertiva no voy a decir, o sea, ¿cómo? ¿Me está diciendo que le estoy faltando al respeto porque hice esta comida? Entonces voy a pedir que me aclare. A ver, me estás diciendo que como esta comida no te gusta, ¿tú sientes que lo hago a propósito para hacerte enojar? Y entonces mi esposo me podrá decir, pues sí, sí lo siento de esa manera. Entonces yo asertivamente le podré decir, no, no es eso no lo hago por esta razón, ¿no? Ya le daré mis motivos. Ahora, una parte muy importante ahora que surgió esta situación. Mi esposa aquí al lado me está poniendo imágenes de chícharos y habas porque no le gustan, ¿no? Y es algo que yo cocino para la familia. Bueno, pero él sabe que no lo hago para hacerle enojar, ¿no? En esta parte me parece importante poder hacer esta aclaración. El hecho de que nosotros seamos asertivos no necesariamente quiere decir que la otra persona lo va a hacer. Y eso también es parte de evitarnos conflictos innecesarios. Si yo sé que la otra persona no es asertiva, no me voy a desgastar haciéndole saber que la manera en la que ella ve las cosas no es como yo se las estoy haciendo saber, o como yo se las estoy informando. Por eso es que también en la parte asertiva nosotros nos podemos quedar sin culpa. ¿Por qué? Porque yo sé que esta persona no es asertiva. Entonces,
qué me corresponde simplemente ser asertiva yo, porque va en mis valores, en mis habilidades, y te voy a decir, esto no me parece por esto y por esto. La otra persona no asertiva, pues va a amenazar, la otra persona no asertiva va a manipular, se va a justificar, y todo lo que dije que no era asertivo, lo va a hacer, pero yo, siendo asertiva, voy a entender, ok, es porque no es asertiva, no es nada contra mí, no es que me quiera hacer enojar, no es que me quiera hacer perder el tiempo, no es que me quiera amargar mi día o mi vida, simplemente no es asertiva, y entonces en este establecimiento sano de límites, como sé que no es asertiva, entonces por una temporada o definitivamente debemos alejarnos de. Suponiendo que quien no es asertivo es mi esposo, pues entonces tengo que moldear y modelar cómo es la asertividad, es hacerle ver, ¿sabes qué, esposo? Pues no está siendo asertivo por esto y por esto, porque la asertividad es esto, eh, pero pues mantenemos como decimos, ¿no? Mantenemos la fiesta en paz. Ok, todavía no llegas a ese nivel de asertividad. ¿Qué tanto yo puedo ceder sin humillarme o sobrepasar mis propios valores y dónde no? Eso también es muy importante. Entonces, continuamos con unas técnicas justamente para practicar la asertividad. Eh, una técnica que es muy buena para comenzar es justamente estos mensajes en primera persona, acostumbrarnos y modificar nuestro lenguaje a siempre hacer mensajes en primera persona, o sea, desde el yo. No es que tú me haces enojar. No, la persona hace cosas y tú decides si te enoja o no. Aunque sea con toda la intención directa de hacerte enojar o de humillar, todo lo que sea, nosotros tenemos el poder y la autoridad de decidir, no me enoja, no me molesta, aunque lo hagan con esa intención, ¿no? Entonces, no es tú me haces enojar, es yo siento, como el ejemplo lo dice, ¿no? Yo siento molestia cuando levantas la voz. Yo me siento molesta o yo me siento humillada, yo me siento ¿cómo te sientes cuando esto sucede? A mí me gustaría que lo habláramos con calma. A mí me gustaría que me lo dijeras en otro tono. A mí me gustaría, o sea, yo me siento molesta, me siento irrespetada, me siento sobrepasada cuando tu esposo tomas decisiones antes con tu mamá que conmigo. Me gustaría que primero lo habláramos nosotros y que después se lo comunicaras a tu mamá. Entonces, el mensaje es en primera persona. Y ya no le estoy diciendo, es que tú siempre pones a tu mamá como primer lugar antes que mí. Aunque así sea, no es una manera asertiva de decirlo. Y eso va a dar pie a que mi esposo me diga, no, no es cierto, tú siempre eres una exagerada. Es que tú odias a mi mamá. Es que tú por ti jamás iremos a ver, o sea, y entonces se va a entrar en un conflicto de a ver quién puede más, y pues eso no nos va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Entonces hay que empezar a practicar el decir los mensajes en primera persona a nuestros hijos. Hijo, yo me siento, yo siento que mi autoridad se ve mermada o que está sobrepasando mi autoridad cuando te pido que hagas esto y tú haces todo lo contrario. O cuando yo te pido que llegues a las 8 de la noche y tú llegas a las 10 de la noche. Eh, y entonces pregunto, ¿lo haces con la intención de hacerme molestar? Y ya dependerá la respuesta de nuestros hijos, ¿no? Otra técnica se llama disco rayado y tal cual, como un disco rayado que se repite una y otra vez lo mismo, es repetir esta postura con calma cuando el otro insiste. Entiendo, pero no puedo hacerlo hoy. Entiendo que sea muy urgente que tú vayas a las 7 de la mañana donde tengas que ir, pero no puedo hacerlo. Estoy respetando su necesidad. Entiendo que tú te quieras, no sé, pues es que me voy a ir al palenque, ¿no? Oye, quédate con mis hijos, que me voy a ir al palenque, ¿no? Híjole, entiendo que quieras ir al palenque, pero no puedo quedarme con tus hijos
o no quiero, no puedo, lo que sea, sin dar tantas explicaciones, ¿no? Oye, pero es que mira que, no sé, mi matrimonio está a punto de terminar y si no vamos al palenque nos vamos a divorciar. Híjole, cuánto lamento que el matrimonio tenga que sostenerse de una salida a un palenque. Creo que hay otras técnicas que pudieran implementar. Lamento mucho eso, pero no puedo. Oye, pero no puedo. ¿Pero qué te pago? No puedo. Eh, o sea, tenemos que hacer valer nuestros límites. ¿Cómo? Pues como discos rayados. No puedo, no quiero, etcétera. Otra técnica se conoce como el banco de niebla y es justamente aceptar parcialmente sin ceder el punto. Esto cuando una situación se pueda como negociar sin aceptar directamente, ¿no? Ok, puede que tengas razón en algunas cosas, pero aún así necesito tomar un descanso, ¿no? Suponiendo en el trabajo, eh, que te hagan quedarte 6 horas más de tu turno o no sabes que te vas a tener que quedar más horas, pero tú tienes una cita médica o tú tienes algo importante o simplemente pues no te corresponde esa parte del trabajo. Ok, entiendo esta parte que es importante, pero yo necesito irme o lo que les decía, ¿no? En este conflicto entre esposos, que si hay que resolverlo ahorita o más adelante. Entiendo que para ti sea importante esto, pero yo necesito tomarme un tiempo. ¿Y por qué de niebla? Pues porque justamente la niebla se va a disipar en algún momento, ¿no? Otra técnica es ser asertivo para decir no. O sea, ser breve, ser claro y sin justificarnos de más. No puedo ayudarte con eso hoy, no voy a ser parte de esto, no voy a tolerarte esta parte, no voy a comer esto, no voy a ir a este lugar, no. Simplemente no y no. Y cuando nosotros decimos no, siendo no asertivos, pues nos va a dar remordimiento de conciencia o vamos a sentirnos obligados a ceder a esta parte que les decía, no a ser condescendientes, porque vuelvo a lo mismo, vivimos en esta sociedad en que, ay, es que es bien buena gente porque está siempre dispuesto a todo, ¿no? Sí, está bien que uno esté dispuesto a todo, pero a veces no se puede, ¿no? Y no tenemos por qué sentir culpa o pena o sentirnos malas personas de decir que no. Si está en tus manos hacerlo y no tienes ningún conflicto, hazlo. Pero si hay algo que realmente te limita o no sientes la seguridad de decir que sí, pues entonces di que no. Otra técnica es la pausa consciente de eso también es muy asertivo de, a ver, saber reconocer. Recuerden que es una congruencia, perdón, entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo o hago, pero para el ser asertivo también es saber qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué quiero hacer o decir. Entonces, esta pausa consciente de, a ver, okay, antes de decir cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, voy a respirar y voy a pensar. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero? Y no simplemente irnos como hilo de media y soltar nuestra lengua, ¿no? A decir y hacer, sino conscientemente decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, me conozco, parte de ser asertivo también es conocernos, me conozco y sé que si permito eh, que sigamos en este camino o en esta conversación de esta manera, todo va a terminar mal, entonces mejor yo voy a darle otro rumbo a esta conversación. Ahora, hay tres tipos de comportamiento. El primero es un estilo pasivo, el otro es un estilo agresivo y está el estilo asertivo. ¿Cómo se va a ver cada uno? Bueno, el pasivo va a ser callándome, va a ser cediendo, va a ser no decir lo que sentimos o lo que pensamos. ¿Cuál es el riesgo? Pues que va a haber una acumulación de enojo, va a haber una acumulación de resentimiento, vamos a desarrollar una baja autoestima. En el estilo agresivo se ve pues gritando, imponiendo, humillando, intimidando, amenazando, inclusive golpeando
cuando una persona agresiva quiere hacerse escuchar y quiere que solo su voz se escuche, ¿qué va a hacer? Pues puede golpear la mesa, puede golpear una pared, puede causar un ruido muy fuerte para que la atención se vuelque sobre eso, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de tener este estilo? Pues va a ser, se van a crear más conflictos, va a haber culpa, vas a causar culpa tal vez, o tú vas a sentir esa culpa, porque pues reaccionaste de manera agresiva, dijiste cosas que no querías, hiciste cosas que no querías, y pues ya después cuando pasa la tormenta y te das cuenta de todos los estragos que causó, toda la destrucción que causó, pues entonces entra esta culpa de, chin, debía haber cerrado la boca, ¿no? Y también pues va a dañar las relaciones con nuestros hijos, va a dañar la relación con nuestra pareja, va a dañar la relación con nuestros familiares, va a dañar la relación con nuestros compañeros de trabajo y con todas las relaciones en general. Y nuestro estilo asertivo, que es el que deberíamos esforzarnos por buscar, pues cómo se va a ver, va a ser firme, pero respetuoso. No va a imponer, no va a humillar, sino va a decir, no me parece por esto. Acepto que tú lo quieras hacer así, pero a mí no me parece y no voy a participar de. Digamos que cuál es el riesgo de ser asertivo, pues nuestras relaciones van a ser más sanas en el sentido de mi relación con esa persona si esa persona no es asertiva. Pero si la otra persona también es asertiva, pues entonces va a ser una relación extremadamente sana porque no va a haber un conflicto que no se resuelva. Todos los conflictos, en todas las relaciones va a haber conflictos, eh, pero esos conflictos no se van a quedar ahí, sino que se van a resolver y cada conflicto resuelto, pues es como ponerle otro tabique e ir reforzando justamente esa relación. Nos va a dar claridad de lo que queremos, de lo que vamos a decir y también pues va a haber un equilibrio entre lo que puedo ceder, que no puedo ceder, la otra persona que sí puede ceder, que no, que vamos a respetar. Tengo aquí también unos ejemplos cotidianos de cómo ser asertivos en cuanto a los límites personales. Decir, no quiero que hables así conmigo, si continúas me voy a retirar de esta conversación. Claro, respetuoso, firme. No estamos diciendo, si fuera no asertivo, es que la manera, me estás gritando, me estás ofendiendo, me estás humillando, y pues vamos a responder de manera que el fuego se encienda más, ¿no? Claro, conciso, firme. No me gusta la manera en la que me estás hablando. eh, si sigues haciéndolo, lo mejor va a ser que ya no hablemos más, ¿no? Y la otra persona, si no es asertiva, ay, ya vas a empezar con tus cosas, no, pues ahora me escuchas, ¿ok? Vas a seguir en este plan, con permiso, ¿no? Cuando estés más tranquilo, retomamos la conversación, si se puede y si no, pues ni modo, una relación menos a mis relaciones sociales, eh, pero, eh, ¿saben? A veces sentimos que debemos mantener todas nuestras relaciones sociales, ¿no? Todos nuestros amigos o todos los hermanos en la iglesia o todos nuestros familiares. Debemos estar bien con todos, pero dice, ¿no? El árbol genealógico también se poda. Y si el árbol genealógico también se poda, pues también lo de los amigos, también sí el Señor nos manda amarnos unos a otros, pero no necesariamente que continuemos con las relaciones por amor, mejor decido alejarme, ¿no? En el trabajo, eh, si hay una persona que constantemente viene y me dice, oye, hazme esto, oye, ayúdame con esto, va a llegar un momento en el que pues va a ser también cansado, porque si cada uno tiene funciones que hacer en el trabajo, no siempre vas a poder ayudar al otro, entonces puede ayudarte, pero necesito que me lo pidas 3 días de anticipación, ¿no? No ahorita que ya lo tienes que entregar. O sea, si antier tú me hubieras dicho, oye, voy muy atrasado, ayúdame, probablemente te hubiera podido ayudar, ¿no? Eh, y me recuerda mucho a justamente una pacientita que tuve, estábamos trabajando esta parte de la asertividad y me decía, no, pues es que unas compañeras siempre me eligen en su equipo
porque pues como es muy creativa y tiene letra muy bonita y todo, pues prácticamente la ponían a hacer todo, ¿no? Entonces, y pues ya ese día ya se presentaban y para ella terminó siendo muy injusto, muy cansado y, y trabajando esta parte de, ok, la primera vez que les dijo, no, no voy a ser parte de su equipo, obviamente se enojaron las compañeras, porque cuando uno pone límites, al que le va a afectar va a ser al que se le puso el límite, ¿no? Me va a beneficiar a mí, pero pues al otro no le va a gustar. Y terminó diciendo esto, ok, ¿saben qué? Vamos, voy en un siguiente trabajo, sí voy a ser parte de su equipo, pero yo solo voy a hacer esto y ustedes esta parte, ¿no? Si ellas no hubieran hecho esa parte, ella se hubiera quedado tranquila, yo hice lo que a mí me correspondía, se pudo haber acercado con su profesor, yo hice lo que me correspondía, ellas no, eh, y pues ya después ya eso también nos da el poder de decidir, no, ¿saben qué? Esta última oportunidad que les di, no cumplieron con lo suyo, pues prefiero mantener las relaciones en paz y mejor ya no ser otra vez parte del mismo equipo. Ahora, en familia también, eh, pues se puede dar de muchas maneras, ¿no? Justamente como dice el ejemplo, entiendo tu opinión, pero yo veo las cosas diferentes. Que si mi hijo, no sé, quiere tener novia, pero es que ¿por qué, mamá, si ya todos mis amigos tienen novia? Bueno, sí, pero tienes 8 años, entonces no estás en edad, ¿no? Y si fuera más grande, pues respeto que tú ya quieras tener novia, pero de mi parte, y si no es la novia, es quiero meterme a trabajar, tal vez, quiero comprarme, no sé, este estilo de ropa, qué sé yo. Pero justamente es esta parte de enseñarles a ser asertivos, de que nos den las razones de por qué aceptar su punto de vista, pero también hacer valer nuestra opinión. ¿Y cómo vamos a poder empezar a ser más asertivos? Pues eh, ya como funciones concretas. ¿Cómo puedo empezar a ser más asertivo? Hay que practicar frente al espejo a solas, inventarnos historias o conversaciones y decir, ¿cómo se lo diría? De manera asertiva. A ver, viéndonos al espejo. Una parte importante también de la asertividad es poder comunicarnos así de frente, viendo a los ojos, de manera firme. eh, a ver, esto es así, esto yo creo que se debe hacer de esta manera. Yo considero que esto no es así. A mi parecer, recuerden en los mensajes en primera persona, pero también con la pareja podemos tener estas prácticas, estos diálogos o estos obras de teatro, si así lo quieren ver, como, a ver, yo te voy a decir esto y tú me vas a contestar de esta manera, para yo poderte contestar de manera asertiva, ¿no? O si mi pareja no es asertiva o es menos asertiva que yo, bueno, a ver, tú dime y yo te corrijo, ¿no? Con nuestros hijos también, en familia también, y justamente corregir en amor cuando notemos que la otra la otra persona no está siendo asertiva. ¿Sabes qué, esposo? ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, mamá? Creo que lo estás diciendo de una manera que no es asertiva. A ver, ¿esto es lo que me quieres decir? No, pues que sí. Ah, ok. Mira, ¿qué te parece que en vez de usar esta palabra o hacerlo de esta manera, mejor lo decimos de esta otra manera? O sea, no me digas, es que tú siempre me dices que no a todo, ¿no? Sino que tú consideras que siempre pongo una negativa ante tus peticiones. Pero yo te puedo explicar o te puedo decir que no es que te ponga una negativa, sino que yo te estoy haciendo ver o intento hacerte ver que pues esa decisión que vas a tomar pudiera acarrear estas consecuencias. Entonces, justamente corregirnos en amor, irlo practicando. Obviamente, si lo hacemos con las personas de confianza, pues va a ser más fácil después empezar a hacerlo con las personas que no son tan de nuestra confianza, y poco a poco vamos a ir liberando tal vez la culpa o el estrés que nos pueda generar el decir que no, el poner límites. También debemos hablar despacio y de manera firme. Cuando nosotros hablamos de manera exaltada, hablamos más rápido, no nos damos a entender,
hablamos más rápido tal vez de lo que estamos pensando, razonando, entonces podemos decir cosas que no queremos decir, entonces vamos a hablar despacio, tampoco de una manera que, que pudiera ser hasta de manera burlona, ¿no? Como de, a ver, te voy a repetir las cosas. No, es como, no, permíteme un momento, las cosas son así, así es como te lo estoy diciendo. Tampoco hay que disculparnos por existir o pedir algo razonable, ¿verdad? Porque también podemos caer en esto, en que te voy a pedir perdón por mis necesidades, ¿no? Le estoy pidiendo a mi esposo tal vez que, eh, no sé, que cuando llegue de trabajar se tome 30 segundos en saludarme, en darme un beso y decirme cómo estás. Y si mi esposo me dice, ay, vas a empezar con tus cursilerías, pues no, no hay que pedir perdón por una necesidad. Simplemente es decir, bueno, es algo que yo necesito, me gustaría que lo hicieras, porque para mí es importante, entiendo si no lo quieres hacer. No vamos a pedir disculpas tampoco por algo razonable como eh, voy a tomar mi media hora de comida en el trabajo porque necesito comer, ¿no? Híjole, perdóneme, jefe, deje como rapidito, rapidito y vengo y hago lo que a usted le correspondía hacer desde hace un mes, ¿no? Y que me está dejando a mí en una hora. No, es, pues simplemente no puedo, voy a tomar mi media hora de comida, mi tiempo de comida. Si después de eso aún tenemos tiempo, le ayudo. También hay que comenzar con situaciones pequeñas. No queramos ser asertivos en situaciones tal vez demasiado grandes, ¿no? Sino en la cotidianidad, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Y poco a poco eso va a ir haciéndonos más seguros de nosotros, más seguros de nuestra asertividad y, y vamos a poder ir enfrentando cosas más grandes de manera asertiva. Y algo también súper importante, pues es que vayamos celebrando cada avance. Y para eso también es muy importante justamente esta práctica con nuestro esposo, con nuestros hijos, nuestra familia, ir celebrando esta parte de, oye, esposo, esta situación la manejaste de esta manera asertiva. Muy bien, qué bueno que pudiste hacerlo. Oye, hijo, fuiste muy asertivo al decirme eso que sentías o que querías de esta manera, ¿no? No exigiendo, no faltando al respeto. Muchas gracias y qué bueno, o sea, celebrar ese tipo de, de avances, aunque sean, tal vez los veamos muy pequeñitos, pero sí, pero sí irlos celebrando unos con otros. Y bueno, ya como a modo de cierre, de resumen, eh, ¿qué es la asertividad? Asertividad es me respeto, pero también te respeto a ti. Me valoro, pero también te valoro a ti. Eh, Estoy dándole importancia a lo que siento, a lo que quiero, pero también le voy a dar la importancia a lo que tú sientes o a lo que tú quieres. Y de manera asertiva vamos a poder eh, llegar a un acuerdo en el que asertivamente los dos estemos de acuerdo, aunque tengamos que ceder, ¿no? Alguno de los dos tendrá que ceder, los dos tendremos que ceder, eh, pero vamos a estar en paz con lo que voy a dejar o con lo que estoy cediendo.